Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a lo que será el desarrollo de este segundo encuentro de administración de bienes e inventarios. Bienvenida Liliana, bienvenida Fabiana, a lo que será este encuentro donde iniciaremos, se está conectando Josefina. Quiero iniciar haciendo la técnica que siempre hacemos dentro del aula, ¿no? Quiero preguntarles, Hola, profe. hola, buenas tardes, ¿cómo está Fabiana? Bien, profe, aquí también está la profesora Carly conectada junto conmigo para que sepa, ¿yo? Perfecto, perfecto. Ustedes son las que se conectaban siempre tres, ¿no? Fíjense, bueno, empecemos con Fabiana y Carly de la clase anterior, donde desarrollamos el surgimiento de los inventarios y el origen de los inventarios. ¿Cuáles son los elementos que más te llamaron la atención? O como para hacer una especie de puntualización, de repaso de lo que hicimos en la clase anterior. La importancia de organizar, profe, organizar, planificar y controlar los insumos que hay dentro de un aula o dentro de una institución. Perfecto. Efectivamente, vimos el origen de los inventarios como una necesidad, bien sea para tener la organización educativa a disposición, todos y cada uno de los elementos necesarios para el desarrollo de su proceso dentro de ese gran sistema educativo, o en todo caso como el surgimiento de la necesidad en virtud de que existe gran producción o existe grandes posibilidades de almacenar esos insumos. Pero efectivamente, dentro de la organización educativa, existe la necesidad de poder llevar esto porque esto permite estandarizar los procesos y esa estandarización de los procesos permite controlar. Y generalmente, dentro de las organizaciones educativas, sobre todo con carácter público, el control y la verificación de la utilización de estos recursos, de estos materiales que están almacenados y se encuentran o forman parte del inventario, pues deben ser controlados, verificados y chequeados en constante momento en virtud de que corresponden a recursos del Estado y que deben ser salvaguardados como tal. Siempre hay una persona responsable. Alfonso, ¿algo que recuerdes de la clase anterior? Bueno, Alfonso, Liliana, Digna, cualquiera. Buenos días para todos. Buenos días, doctor Giorgi. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va, profe? Bien, doctor Giorgi, por acá desde Tame un abrazo. Qué bueno, Tami. Arauca, Tami y Saravena. En alguna oportunidad estuvimos por allá, como decía el doctor Javier, pastoreando la educación. Tami, pueblo llanero, muy bonito. Llanos orientales colombianos. Amigo Alfonso, mi profe, de la clase anterior, ¿qué recuerda? ¿Qué fue lo que más se le quedó? Bueno, puede ser Liliana, puede ser la profe Digna también. La importancia de mantener los inventarios actualizados para que Per- realmente puedan cumplir con los objetivos misionales. Perfecto, muy bien. Acabas de dar en el clavo uno de los objetivos de la clase anterior y es esa actualización de inventarios la podemos resumir en contar con un buen diagnóstico y ese diagnóstico es saber con qué contamos. Porque al saber con qué contamos, nos movemos dentro de un entorno que nos va a permitir tener unas bases ciertas al momento de realizar la planificación, porque podemos tener objetivos que nos planteamos desde el punto de vista del proceso educativo, pero si no sabemos si contamos con las herramientas suficientes para alcanzar ese objetivo o para utilizar determinadas vías para poder cumplir con ese objetivo, pues la planificación estará fallando desde un principio. Si bien tenemos actualizados, conocemos la magnitud, la cantidad, incluso la calidad de los recursos que tenemos almacenados, de los recursos que tenemos inventariados, pues sin duda alguna podemos hacer una planificación sobre una base cierta y poder hacer el proceso de una manera que permita la utilización o la máxima aprovechación, el máximo aprovechamiento, perdón, de esos recursos. Estoy iniciando para compartir pantalla de lo que será el material de apoyo durante el día de hoy. Entonces, hoy vamos a desarrollar un elemento muy puntual dentro de la administración de inventarios. Si bien ya revisamos, como bien lo aportaron ustedes, desde un principio revisamos la necesidad y el surgimiento de esos inventarios, también verificamos la necesidad de
contar y saber tener un diagnóstico de lo que son los diferentes elementos que contamos dentro de esos inventarios, entendimos la necesidad de establecer un control y una verificación que generalmente representa responsabilidades. Vamos a ver dentro de la administración de inventarios lo que es la gestión de ese inventario. Y aquí es donde entra el papel subjetivo del manejo de esos inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios como recurso, lo que tenemos dentro de nuestro inventario, deben ser gestionados. Y esa gestión, pues no es otra cosa, sino la capacidad de planificación, ejecución, control y administración de esos recursos. Mal pudiéramos nosotros, por ejemplo, en el contexto educativo, utilizar los inventarios que tenemos para todo el año escolar dentro de las primeras 3, 4 semanas. Y son situaciones que generalmente pasan, y no solo en el contexto educativo, sino en algunas organizaciones que no cuentan con una buena gestión de inventarios. Y en virtud de que no existe esa planificación enfocada en una gestión de inventarios, pues se le hace muy fácil al grupo de personas que está desarrollando las actividades, pues utilizar los recursos sin medir, sin tener ningún control y sin tener la previsión suficiente de entender de que si tal vez gastamos un recurso, no vamos a tener la posibilidad, la capacidad o el dinero, el capital para poder sustituirlo dentro de los plazos que necesitamos para dar cumplimiento a nuestras expectativas, a nuestros objetivos como organización. Entonces, esa gestión de inventarios puede caracterizarse dentro de un sistema productivo, pues pueden actuar como reguladores o amortiguadores, ¿ok? Entre lo que son los ritmos de salidas de una fase y de entrada a la siguiente. En la clase anterior revisamos lo que considerábamos como un sistema y nos dimos cuenta en una gráfica que ese sistema no era otra cosa sino la entrada de ciertos insumos, de ciertos estímulos, de ciertos recursos, de ciertas necesidades, la introducción al sistema como tal, donde tenía un proceso de transformación, de cambio, de adecuación, de utilización, y que después finalmente ese proceso pues arrojaba un resultado. Arrojaba algo diferente a lo que ingresó a ese sistema y que además dentro de ese sistema pues teníamos un entorno y que ese entorno iba a influenciar el sistema y que a su vez todo lo que saliera del sistema sufría de una retroalimentación dentro de un control que podía volver a ingresar al sistema o ir cambiando dentro de este proceso. Entonces, los inventarios, cuando son gestionados, pueden ser tomados en cuenta como esos reguladores, esas válvulas, ese checker, ese amortiguador que va a permitir que cada uno de esos procesos que se van realizando dentro de ese sistema puedan ser controlados. ¿Por qué? ¿Cómo podemos nosotros controlar, por ejemplo, que los objetivos de la organización educativa vayan cumpliéndose en la medida de que vamos revisando lo que tenemos en el inventario? Si, por ejemplo, yo dentro de mi planificación para el año escolar, yo digo que, bueno, yo voy a utilizar más o menos, qué sé yo, voy a utilizar 3 resmas de papel por mes, o voy a utilizar 3 resmas de papel por momento académico, por lapso de clases. Y yo como administrador, como rector, como director, como el gestor de esos inventarios, me doy cuenta que vamos llegando al tercer lapso, al último momento, a la última etapa de clases, y que el profesor pues solamente ha utilizado una resma de papel. Cuando dentro de su planificación, pues me dijo que iba a utilizar 3 por mes. ¿Qué está pasando allí? Pues podemos utilizar esa gestión de inventarios como un ente regulador, un termómetro que me va a ir midiendo cuál es el accionar de cada uno de estos procesos. Porque si me está utilizando una resma en 6 meses y me había dicho que me iba a utilizar en esos 6 meses, iba a utilizar 6 resmas de papel, pues o no está cumpliendo con su trabajo, no está alcanzando los objetivos, cambió la metodología dentro de la planificación y no fue notificada a ese gestor de inventarios,
O también cabe la posibilidad de que la planificación no es una planificación real, no fue una planificación acertada, en virtud de una planificación donde tuviese un diagnóstico y que determinara cuáles eran sus necesidades reales, sino que pasa, como muchas veces detectamos, algunos vicios dentro de las organizaciones y las instituciones educativas, que al momento de planificar, el docente, el facilitador, el profesor, pues solamente agarra una planificación anterior, cambia las fechas, medio cambia algunas palabras y es la misma planificación que se presenta. Entonces, más allá de irnos hacia esa zona, vamos a entender esa gestión de inventarios como la posibilidad de controlar cada uno de los procesos, los ritmos de salida y de entrada de una fase a otra, y permite pues controlar la utilización no solo de los recursos, sino que la planificación, la planeación, el desarrollo de los objetivos que yo me planteé al principio del año escolar se estén cumpliendo en la medida de que va utilizando los recursos. Entonces, gestionar es organizar, planificar y controlar ese conjunto de bienes que pertenecen a esta organización educativa. Entonces, organizar, ¿qué es? Pues tener clasificado, tener la posibilidad de identificarlos, tenerlos agrupados dentro de un todo, pero con plena identificación. Planificar o planear es poderme sentar, mirar hacia el futuro y entender dentro de mis contextos, dentro de mis necesidades, mis objetivos, mis herramientas, mi entorno y mis capacidades, cómo voy a llegar a la consecución de ese objetivo. Y además, controlar. Este controlar, pues son las pequeñas alarmas que se van prendiendo en el camino y sin necesidad de que se prendan alarmas, pues los pequeños evaluaciones, verificaciones que yo voy a ir a estar haciendo durante mi planificación para poder determinar si voy cumpliendo lo planificado. ¿Y qué pasa si no cumplo lo que voy planificando? Pues debo o volver a organizar o sincerar esa planificación y comenzar a elaborar nuevos caminos. Organizar, como decía, significa fijar criterios y políticas que permitan la regulación y determinar las cantidades más convenientes de cada uno de los artículos, como vemos aquí en el material de apoyo. Cuando se planifica, se establecen los métodos de previsión y se determinan los momentos y cantidades en que se va a reponer ese material y cómo se va a controlar los movimientos de entradas y salidas, el valor de alimentario y las tareas a realizar. Y como a mí no me gustan los monólogos, pues mis profes, me gustaría escucharlos. Tal vez en cada uno de los puntos o cada uno me va a hablar de uno. ¿Cómo identifican ustedes esa gestión de inventarios dentro de cada una de sus organizaciones educativas, entendiendo que tiene estos tres elementos: organizar, planificar y controlar? Doctor Giorgi, Adelante. pues creo que fundamentalmente el proceso de diagnosticar y organizar, la parte inicial, planificar, perdón, diagnosticar y planificar es fundamental, Ujú. porque, y sobre todo que sea una, digamos, una acumulación de la información, pero hecha en consenso, que haya participación amplia de todas las personas involucradas, que no sea solamente el gerente o un grupito pequeño de personas que vamos a hacer inventario, vamos a ver qué es lo que necesitamos, sino que haya una participación real para que todos los integrantes de la empresa o de la comunidad educativa pues vean reflejados en ese inventario sus intereses. Claro que sí. Necesidades. Exactamente. Y es una forma también de integrar al resto del equipo, pues a lo que es el objetivo que tiene la organización. Y efectivamente no puede ser ese cónclave cerrado donde solamente unos van a decidir, porque ¿quién sino el profesor, el maestro que está en el aula? Sabe las necesidades reales de cada una de esas aulas, porque a pesar de que estemos dentro de una misma institución educativa, cada una de esas aulas, por el contexto, incluso por su entorno, por el espacio físico, por la infraestructura, va a tener necesidades distintas. Que tenemos necesidades comunes,
Claro que sí, que esas necesidades comunes van enfocadas en el objetivo de la organización. Estamos de acuerdo, pero efectivamente, como nos dice el profe, pues el profe Alfonso, hay que tener la posibilidad de que esos actores principales del proceso puedan intervenir en esa fase de diagnóstico y puedan decir cuáles son sus necesidades reales. ¿Alguien más del equipo, del grupo? La profe Digna, que no la hemos escuchado hoy, la profe Liliana, con relación a la organización, la planificación y el control como elementos de la gestión del inventario. La intención es ir aportando poco a poco, ir construyendo para que no me escuchen a mí aquí estas 2 horas hablando. Lo que entiendo ahí a rasgos, a grandes rasgos, entre lo que es organización, planificación y control, pues retomando ahí desde la idea que se estaba planteando últimamente, pues sí, es el maestro y pues a los directivos nos responde tener en cuenta, pues, de acuerdo a la planificación de los maestros, obvio, hay que direccionar que está tener una que si el maestro planeó el desarrollo de X materiales para el desarrollo de su trabajo, pues que vaya ceñido a lo que se planificó, como esa organización, ¿cierto? Y ese control, pues el control es el que nos va a determinar si lo que se planeó se está ejecutando de esa misma manera. Yo lo relaciono mucho en mi quehacer con algo que llamamos el pacto pedagógico. El pacto pedagógico es donde el maestro, durante el periodo, ¿qué socializó con los muchachos? ¿Cuál es el trabajo que va a realizar en un cronograma, o sea, en un semana a semana, donde él tiene previsto que para tal semana se realizará una evaluación, en la otra será exposición, etcétera, etcétera? Entonces, desde ahí va a salir también esas necesidades, qué recursos se van a necesitar para esas ejecuciones de esas clases. Entonces, pues yo trabajo en el momento como coordinadora y de esa manera lo veo. Muy bien, Liliana. No, excelente, excelente. Mire qué interesante esto del pacto pedagógico y que lo traigas aquí al tema. Y efectivamente, ¿cuál es el trabajo que les pido yo ahora? Enlazar ese pensamiento de control, de planificación, de organización al inventario. Porque el control por sí solo y la planificación por sí sola, pues incluyen elementos del inventario, pero vamos directamente con estos 3 grandes rasgos de organización, de planificación y de control ceñidos estrictamente al inventario. Y es entender, como les decía en un principio, que podemos planificar en base al inventario. Podemos organizar cada una de las actividades teniendo en cuenta ese inventario y podemos controlar incluso la gestión como tal de ese proceso a través de la utilización o no de los bienes y recursos con los que tiene ese inventario. Entonces, cuando pensemos en gestión de inventarios, tenemos que indudablemente pensar en organizar, planificar y controlar cada uno de los bienes con los que contamos dentro del desarrollo de esas actividades educativas. Cuando se planifica, se establecen métodos de previsión. Cuando se controla, se busca que cada una de las cosas se esté cumpliendo según esa planificación, y cuando se organiza, se fijan criterios y políticas de manejo. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de poder alcanzar la gestión de esos inventarios? Fíjense que aquí hay un gráfico, dice tasa de suministro. Ese suministro, esos insumos son los que entrarían al almacén, al espacio donde va a depositarse esos insumos. Eso me permite tener una existencia de ese inventario, conocer qué es lo que tengo, y pues viene la tasa de consumo, que es lo que yo voy a ir utilizando. Sencillo, lo que entra al proceso lo almacenamos. Eso permite, como decía el profe Alfonso hace un rato, tener ese diagnóstico real de qué es las cosas que vamos a utilizar, y cuando tenemos ese inventario, pues lo podemos ya después sacar a utilizarlo, a consumirlo dentro del proceso. El objetivo primordial de esa gestión de inventarios, recordamos, gestionar es organizar, planificar y controlar.
Esa gestión de inventarios es actuar como reguladores entre los ritmos de abastecimiento y las cadencias o consumos de sus salidas. Entonces, ¿qué es poder gestionar ese inventario? Tener la capacidad de organización, de planificación y de control de todos y cada una de las cosas que entran a mi proceso y que yo utilizo dentro del proceso. Decíamos en la primera clase que mal pudiéramos nosotros, dentro de esa planificación, solicitar más recursos de los que realmente necesitamos. Y pongo el ejemplo de las hojas, porque todos utilizamos hojas, pero pedir más hojas de las que yo verdaderamente necesito, porque los recursos que yo gasté en esas hojas los puedo utilizar en otra cosa que realmente es diferente y que también necesito. Entonces, el principal objetivo de saber gestionar esos inventarios es poder tener presencia en lo que entra, lo que almaceno y lo que utilizo. Todo lo que implica ese sistema de entrada, almacenamiento y utilización, y poder tener esa capacidad de gestionar ese consumo y esa utilización. Eso lo vemos evidente en donde se reduce el riesgo sobre la certeza en la demanda de los productos. También disminuimos el costo de los suministros de esa producción y anticipamos lo que son las variaciones previstas de la oferta y la demanda. Fíjense que este tiene un perfil netamente organizacional, pero como vimos en la primera clase, mal pudiéramos nosotros decir, bueno, la organización educativa es una cosa que efectivamente tiene sus necesidades propias, sus características propias, pero alejarla de herramientas y características propias de la organización en general. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de gerencia educativa, utilizamos herramientas propias de las organizaciones, de las instituciones en general, y las trasladamos, las mutamos y las aplicamos dentro de la organización educativa como una organización capaz de recibir la gestión y la gerencia como herramientas que podemos aplicar también en esa administración de instituciones públicas o de instituciones privadas. ¿Por qué es ventajoso un sistema de gestión de inventarios? Recordemos que gestionar inventarios, y esta es la quinta vez que lo digo, es planificar, organizar y controlar. Entonces, ¿por qué puede ser ventajoso saber manejar estos inventarios, lo que tenemos en el almacén? Podemos primero disponer de todas las informaciones que afectan los artículos a administrar. ¿Qué es esto? Poder saber qué tipo de recursos me llegaron. Los lapiceros son lapiceros todos, pero no todos tienen la misma calidad, no todos tienen la misma durabilidad, no todos son del mismo color, ¿ok? Los marcadores de pizarra, todos son marcadores de pizarra, pero no todos son del mismo color, no todos tienen la posibilidad de adaptarse a lo que yo realmente estoy necesitando. Entonces, todos los artículos que yo voy a administrar, puedo tener información directa de ellos en cuanto a calidad, características, durabilidad, etcétera, si yo tengo la información a través de esa gestión de inventarios. También puedo tener un número adecuado de los artículos que tengo en stock, que tengo guardados allí. Y esa contabilización, ese número me permite controlar. Y aquí es donde entra la administración y la gestión de entidades públicas. ¿Por qué? Porque como decíamos, cada uno de esos bienes son bienes que pertenecen al Estado y que deben salvaguardarse y cuidarse de una manera incluso superior a los de la organización o la administración privada. Y digo superior porque es que son de todos nosotros, son de todos los ciudadanos. Y muchas veces perdemos se nos ha sembrado en la cultura latinoamericana, bueno, pues eso es del gobierno, eso es del Estado, eso, y entendemos, eso es público, y le perdemos el amor que debemos tener por las cosas públicas, porque la pública pues no es otra cosa sino res pública, de la cosa pública, de la cosa de todos, y entender y valorar
el cuidado y la protección que deben tener estos recursos que provienen del Estado y que son de todos nosotros, no importa el estado donde estemos, pues es importante valorarlo. Entonces, contabilizar adecuadamente los artículos que tengo en el inventario me va a permitir poder controlar qué es lo que tengo, cuántos tengo y cuántos se pueden desviar en el camino. Además, esa contabilización también me permite determinar y tener estadísticas de qué tanto necesito yo, qué tanto voy gastando y a su vez controlar, como les decía, la posibilidad de ver en la medida que se vaya gastando uno de esos artículos, pues voy teniendo conocimiento de que va avanzando el proceso en ese punto específico. Conocer su comportamiento histórico, como les decía, nos permite tener esa posibilidad de revisar qué es lo que realmente necesito y qué cantidades se necesitan para que en futuras planificaciones, para que el próximo año escolar, pues yo diga, no, mire, de verdad yo no voy a pedir tantos lapiceros o yo no voy a necesitar tantos lapiceros, yo necesito más bloques de construcción o qué sé yo, plastilinas, porque me quedé corto con la planificación el año anterior. Bien, también es ventajoso tener un sistema de gestión de inventarios porque puede prever las necesidades media futuras a satisfacer y aceptar un nivel de riesgo de ruptura. ¿Qué es esto? Tener la posibilidad de entender de que si me estoy gastando mucho uno de los recursos, quiere decir que en poco tiempo voy a necesitar reponer dentro de ese inventario las cantidades que necesito aplicar, calcular los pedidos a efectuar, teniendo en cuenta la disminución de costos de gestión, las condiciones y los límites de los proveedores. Además de esto, pues mantener un stock de seguridad adecuado. Este stock de seguridad, fíjese a cuántos de nosotros durante el confinamiento que se dio recientemente en la pandemia y lo que fue el distanciamiento de seguridad, pues cuántos tuvieron la posibilidad de tener ese stock de seguridad adecuado como para poder tener algunos días que les permitiera moverse dentro de esa cosa que no teníamos prevista. Entonces, ¿qué otra ventaja pueden considerar ustedes que se encuentra dentro de la posibilidad de gestionar esos inventarios? ¿Qué otra ventaja perciben ustedes o cómo estas que están aquí las pueden trasladar a lo que es el ejercicio directo dentro de su organización educativa? Los escucho. La principal ventaja sería el ahorro, doctor Giorgi, un Bien, ahorro en muchos sentidos. El ahorro de tiempo, muy bien. porque las cosas que se necesitan están ahí. El ahorro de esfuerzos. La gente se puede concentrar en su trabajo, se puede concentrar en su acción, porque aquellos elementos que necesita pues están disponibles. También permite que los objetivos sean alcanzables en las fechas, en los lapsos previstos. Son como múltiples los beneficios de ese tener los inventarios actualizados, permite que la empresa efectivamente funcione de acuerdo a lo planificado en términos de recursos. Exactamente. Y sí, en términos de recursos, efectivamente, pues el ahorro del tiempo es también un ahorro de ese recurso, ¿no? Y has dado en el punto específicamente el hecho de tener allí. Y ya siendo un poco menos formales, yo digo que el mantener estos inventarios con una gestión sana, pues también permite que las excusas se minimicen para que nosotros como gerentes, como rectores, como directores, pues podamos tener la certeza de que los materiales, los insumos estaban y como bien lo dice el profe Alfonso, pues efectivamente había el recurso para hacerlo. Entonces las excusas se tienen que disminuir porque es algo también presente dentro de las organizaciones, ¿no? No es que no estaba a tiempo, es que no teníamos, es que el color no era, es que la calidad no fue y entonces allí también se trata de presentar como esa excusa y donde se quiere eh, 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 escudar cualquiera de las personas que forman parte de ese proceso a decir un incumplimiento o a excusar porque no se consiguió el objetivo. Entonces las excusas también se disminuyen porque no es que no teníamos el color. ¿Cómo que no teníamos el color?
si dentro de la lista de cosas que ingresaron hace 2, 3 meses, aquí está ese elemento con ese color. Entonces permite disminuir las excusas, que no es otra cosa, sino desde el punto de vista gerencial, poder controlar, poder chequear y manejar todas las situaciones alrededor. Dentro de las actividades de la gestión de inventarios, pues esto depende también del servicio de la organización, como vemos en el material de apoyo, pero tenemos actividades a tomar en cuenta: montajes o ensambles. Es un proceso o un método de producción que se da y se determina según la cantidad a producir y almacenar para cada producto. Las órdenes específicas es cuando tenemos esa materia prima que se adquiere después de recibir el pedido o la orden, y el producto se entrega inmediatamente después de que ha sido terminado. No hay necesidad de almacenarlo. ¿Ok? Ese montaje o ensamble es cuando yo tengo diferentes piezas dentro del almacenamiento, diferentes insumos, y yo no necesito sino el pedido para después ensamblarlo y entregarlo. Las órdenes específicas es cuando te dicen, bueno, yo necesito tal cantidad de X producto. Cuando termina de producirlo, lo entrega y no tiene necesidad de tener un almacenamiento. Y la producción continua es cuando se genera esa producción en serie, y producto de esa producción en serie, pues en todo momento ese producto que se da dentro de la empresa no se mantiene mucho tiempo en el inventario, sino que el mismo movimiento de la empresa lo va desarrollando. Finalmente, esa gestión de inventarios exige tener ese control sobre qué aspectos, en qué momento se debe ordenar o producir cada uno de los elementos de ese sistema de producción, cómo se puede proteger contra los cambios en los costos de los artículos. Muy bien. ¿Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse? Porque no podemos, y para esto les voy a enviar al grupo de WhatsApp un caso, si se quiere, muy, muy curioso, que recientemente, hace unos 3, 4 meses, surgió con una empresa. Esta empresa realiza unos juguetes que son llamados Funko Pops. Lo pueden buscar en internet, pero yo les voy a pasar el enlace, les voy a pasar la noticia. Estos son unos muñecos que utilizan dentro de la cultura pop cualquier figura, y son muy pequeños y tienen la característica que la cabeza es muy grande. Bueno, de aquí fabrican desde Funko Pops relacionados con personajes de la Guerra de las Galaxias hasta personajes relacionados con el Chavo del Ocho y cualquiera de estos. Resulta que esta empresa, pues, dentro de su producción realizó un sinnúmero exorbitante de productos, de muñequitos, y esa cantidad de muñecos producidos ha originado de que los costos del inventario, del mantenimiento de ese inventario, sean superiores a las ganancias. Esto originó que la empresa decidiera que todo ese almacén que tenían dentro de su inventario deba ser destruido, y estamos hablando de millones de productos, porque les sale más costoso el mantenimiento de ese almacén, el mantenimiento de ese inventario, que lo que pudiesen ganar por la venta de estos muñecos. Y no es que la empresa se fue a la quiebra, es que su producción fue tan fuerte, fue tan voluminosa, que pues no contaron con el hecho de que sacar los muñecos de la fábrica implicaba que luego que el producto estuviese terminado tenían que ser almacenados, y que ese almacenamiento necesita, como vimos en el primer encuentro, de un gasto, de una inversión, de poder tenerlos en un lugar que estén bajo techo, que tenga seguridad, y que todo eso cuesta dinero. Entonces, financieramente fue más positivo, mucho más rentable para la empresa destruir esos millones de muñequitos que mantenerlos dentro del inventario. Entonces, esa gestión de inventarios tiene que tener control hasta sobre cuántas unidades tienen que producirse, sobre qué artículos del inventario merecen una especial atención. Hay artículos dentro del inventario, por ejemplo, en las escuelas, que no pueden mojarse, que no pueden estar a la intemperie. Hay otros que sí. Hay otros que necesitan cierta temperatura, hay otros que no, o necesitan estar lejos de la iluminación, ¿ok?
Entonces, para cerrar lo que es el día de hoy, donde repasamos la importancia de esa gestión de inventarios, que no es otra cosa sino organizar, planificar y controlar todas y cada una de las aristas que tienen que ver con el almacén y el suministro de los bienes para la consecución de los objetivos. Nos quedan 2 minutos y 30 segundos para escuchar alguna opinión de cierre de ustedes. Los escucho. Doctor, pues es importante a nivel empresarial y para que no nos ocurra lo que le pasó a la a la fábrica de muñecos, me parece un caso muy especial, no sobredimensionar de pronto los inventarios, o sea, que sean muy aterrizados, muy realistas y sobre todo que tengan en cuenta precisamente muchas posibilidades. La que tú mencionabas de aquellos elementos que son perecederos. A nivel institucional, incluso encontramos unos elementos que son de alto riesgo y tienen que ver por lo menos con el laboratorio de química. Es muy delicado en términos de inventarios. Allí no estamos hablando de almacenar papel ni de almacenar de pronto marcadores que se les seca la tinta, sino de elementos que pueden constituirse en un riesgo de explosión, en un riesgo incluso de destrucción de vidas humanas de planta física. Entonces, muy importante, fundamental la gestión que tiene que ver con los inventarios a nivel de una institución educativa. Claro que sí, y el control, Alfonso, El el estar control. pendiente, exactamente. Imagínense el que no conozca el envase que contiene el sodio y esté en un sitio donde le caiga agua. Entonces sabemos que el sodio reacciona violentamente con el agua y pues, como bien lo decía Alfonso, pues la catástrofe que pudiese ocurrir. Vi que Dina quería participar, ya estamos Profe, en el último minuto, ¿ok? profe Fabiana. Fabiana, adelante. Profe, en el nivel educativo, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando se realiza un inventario, empezando el año escolar, porque usted empieza con una matrícula, pero si a mitad de año ingresan más niños, en ese caso, ¿cómo sería el inventario? Claro. Allí, si se nos desconectábamos, volvemos a ingresar con el mismo enlace, ¿ok? Porque es probable que en la mitad de lo que esté hablando se desconecta. Fabiana y compañía, el resto de amigos, fíjense. Fabiana nos decía que cómo queda cuando durante el año escolar hacemos una planificación, tenemos una serie de recursos previstos dentro de esa planificación, los organizamos, tenemos ese almacén y en la mitad del año, a lo largo del año, pues incrementa la matrícula o disminuye porque es un cambio al fin y al cabo. Fíjense que allí es un detalle que hay que tomar en cuenta y analizar desde el punto de vista de la planeación, de la planificación. Y la planificación nunca es rígida. Ok, dentro de las organizaciones, incluso dentro de la vida misma, la planificación nunca es rígida. Nosotros a veces nos hacemos un proyecto de vida y empezamos, bueno, a los 25 ya soy profesional, a los 26 consigo pareja, a los 30 me caso, a los 35 tengo un hijo y bueno, y ya a los 40 tengo casa, carro y he viajado por el mundo. Y resulta que cada una de esas cosas pues puede que se den o no antes o después. ¿Ok? Y depende de muchas circunstancias. Lo mismo pasa dentro de la organización. Nosotros hacemos una hoja de ruta dentro de esa organización, obviamente utilizando y maximizando el uso de los recursos humanos, de los recursos materiales para poder tener una planificación lo más acercada a lo que pase, dejando o minimizando el riesgo de que eso cambie, pero que puede ir cambiando en el camino y cuando existe este cambio, por ejemplo, que ingresa nueva matrícula, pues yo puedo hacer una reestructuración de esa planificación y redefinir cosas para conseguir ese objetivo. ¿Cuántos de nosotros a nivel educativo tuvimos que cambiar las planificaciones que se tenían cuando llegó la pandemia en marzo de ese año 2020? Era una situación que no era esperada, que no se tenía y que en la medida de que fueron cambiando las circunstancias, existieron y surgieron las necesidades
que obligaron a que la planificación cambiara y, por supuesto, la utilización de los recursos fuese diferente, porque muchas veces en muchos espacios pues se cambió de esa educación con presencialidad tradicional y se forzó a la utilización de recursos telemáticos como el que estamos utilizando en este momento. Y aquí quiero hablar algo, acotar la cereza del pastel. En el IESIT fuimos muy afortunados porque cuando todo el mundo empezó a meterse al estudio a través de medios telemáticos, a través de la virtualidad, nosotros ya teníamos bastante tiempo desenvolviéndonos dentro de estas actividades y pues teníamos un terreno ya adelantado en cuanto a eso. Bien, entonces Fabiana, no importa si las circunstancias cambian, porque las circunstancias van a cambiar. Tenemos que entender que la planificación no puede ser rígida, que esa planificación está sujeta a controles y a cambios, y que los resultados de esos controles puede hacer que esos cambios se ejecuten dentro de la planificación, que el entorno cambie y que tenga que realizarse una nueva planificación, o que incluso los actores de ese proceso sufran un cambio y que ese cambio se vea reflejado dentro de la planificación. Bien, si alguno de ustedes quiere intervenir o cerrar, ¿qué tal, Alfonso? Intervenir o cerrar sobre lo que fue el encuentro del día de hoy, lo hacemos. Si no, vamos a dejar hasta aquí el encuentro para cerrar lo que es la clase y nos quedamos después en privado. Dejamos de grabar la clase para solucionar o evacuar cualquier duda o cualquier pregunta como los que tiene la profe Liliana. Muy bien. No, muchísimas gracias, muy No, amable. listo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Realmente muy placentero poder intercambiar ideas, tener la participación de ustedes, profes, estar escuchando experiencias como las del profe Alfonso, como las de Fabiana y la compañera, disculpen, se me fue el nombre. Gracias a Liliana por conectarse. Gracias también a todos los que ven esta clase en diferido. Y pues seguiremos en el próximo encuentro desarrollando aspectos y características relacionadas con la administración de los bienes e inventario. Mi nombre es Georgie Sánchez, muchísimas gracias por estar allí y pues nos vemos en una próxima oportunidad.